Hola, buenas tardes. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro La región crepuscular de Bernardo Esquinca. Primeramente quisiera compartirles, para las personas que no saben, esta presentación es un poco atípica porque las personas que estamos aquí enfrente, mis compañeras y compañeros, no somos críticas literarias, no estamos en el mundo editorial, somos personas comunes y corrientes que nos gusta mucho leer, y a través del programa Los Lectores Presentan tuvimos la oportunidad de leer la novela y ahora compartirles nuestra experiencia lectora a ustedes, a Bernardo, y hacerle muchas preguntas. Entonces, sin más, me gustaría presentar a Bernardo. Bernardo es un escritor tapatío cuyas novelas, ensayos, crónicas giran en torno al terror, a lo fantástico y a lo sobrenatural. Y pues yo, cuando lo estuve stalkeando en internet, me di cuenta que no le gustan las presentaciones muy protocolarias y formales, pero sí les quería leer, porque me gustó mucho, la reseña que me imagino que tú diste a la fin, que dice: Bernardo Esquinca es narrador, pero preferiría ser DJ porque siempre es bueno hacer bailar a la gente. Es papá de Pía, una niña de 10 años con la que tiene varios rituales, entre ellos pintarse las uñas. Últimamente escribe poco y juega más al tenis, aunque en ambas cosas no pasa de amateur. Se siente más cercano a Shirley Jackson que a Stephen King y más cercano a David Bowie que a Alfredo Jiménez. Y también, de manera muy breve, contarles que La región crepuscular es una novela que tiene como uno de sus personajes principales la historia de Gregorio, que fue reconocido como el primer feminicida serial en México, y recupera varios datos históricos que hasta parece como que la realidad supera la ficción, porque ustedes me di cuenta que la mayoría eran real, de la impunidad en nuestro país, ¿no? Cosas que siguen sucediendo hasta la fecha en temas de la violencia contra las mujeres. Y bueno, así brevemente eso sería todo, y le cedo la palabra a mi compañero Mario Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en el caso pues quisiera hablar un poquito de mi experiencia con la lectura, una lectura que, bueno, para mí leer es uno de los mayores placeres del mundo, ¿no? Y en este caso también fue algo que disfruté mucho, sin embargo, una lectura bastante incómoda, ¿no? Y creo que es parte de la intención de este libro, que nos demos cuenta un poco de la realidad y también lo difícil que es digerir para nosotros que estamos en tantos privilegios la realidad que vive tanta gente que ha sido sometida a violencia, ¿no? Y a mí lo que me parece muy destacable del asunto es que ustedes se darán cuenta, el título del libro es La región crepuscular, ¿no? De Twilight Zone. Que capítulos después también le llama él La dimensión desconocida al Estado de México, y a mí me parece que es algo bastante interesante, ¿no? Si ustedes conocen la serie de fantasía, ciencia ficción, sabrán, pues es uno de los grandes íconos de la cultura pop en América y en el mundo, ¿no? Pero México tiene no ficción o fantasía, sino una realidad muchísimo más terrible que los escenarios distópicos que aparecen en esta antología de cuentos en televisión. Y no sé, Nayeli, si quieres continuar. Bueno, pues muchas gracias. Primero, Bernardo, gracias por crear esta obra que nos sensibiliza. Le estaba contando ahorita a Nayeli, le estaba enseñando las hojas de mi libro y hice demasiadas notas porque para mí era importante rescatar la idea principal. Me gustaría platicarles, invitarles y contarles por qué es importante leer este libro, por qué es necesario leer este libro y lo que aporta, y para ordenar mis ideas, mejor las escribí y ahí les voy. Según la US News y el World Report del 2019, México es uno de los peores países para ser mujer en el mundo. Esto significa que todavía es mejor país para ser mujer en el mundo Kazajstán, Turquía, Israel, Arabia Saudita. Esto debido a que se registra represión, derechos humanos, violencias, feminicidios, brechas de desigualdades. Y bueno, pues es conocida la frase la cifra que 11 mujeres son asesinadas al día en nuestro país. Y para hacer un comparativo, no porque esté bien o esté mejor en otros países, si una mujer muere en un país, eso ya es una tragedia.
En México son 11 mujeres las registradas, asesinadas, víctimas de feminicidio, y en nuestro contexto en Latinoamérica, 4 mujeres al día en Brasil, 2 mujeres al día en Argentina, 5 mujeres cada mes asesinadas, víctimas de feminicidio en España, contra 330 mujeres asesinadas cada mes en nuestro país. Cifras que nos dicen lo brutal que es la violencia de género y la necesidad de que gracias a obras como esta existan para poder sensibilizarnos de todo lo que nos hace falta por hacer para evitar que 11 sueños se pierdan todos los días víctimas de esta violencia machista en la que vivimos. Está claro que tenemos una pandemia de abuso sexual infantil, de embarazos adolescentes, de víctimas, niñas víctimas de violaciones, trata de mujeres, prostitución infantil. ¡Cuántos horrores! A esa realidad no nos podemos acostumbrar. Con una narrativa cruel, espantosa, cruda, Bernardo Esquinca narra una pesadilla que ojalá fuera solo eso, un sueño, un mal sueño, pero es real y no puede ser contada de otra forma. Este libro nos muestra a través de relatos de distintos personajes esa realidad cruel, espantosa y cruda que vivimos las mujeres en México, que vive nuestra sociedad mexicana. Al ir conociendo la historia del primer asesino en serie, asesino de mujeres, un feminicida, que la sociedad mexicana malamente convirtió en un ícono, vamos escuchando las voces de un estudiante, una detective, una trabajadora del hogar, una partera y otros. Estas voces se van entrelazando para mostrar a quien lee cómo funciona la violencia machista en nuestro país, cómo funciona el pacto patriarcal, el círculo de la violencia, los secretos familiares y varios términos que incluyen y que integran las violencias machistas. Aunque la narrativa se sitúa en el siglo XX, el libro muestra dolorosamente la condición en la que todavía vivimos las mujeres mexicanas un siglo después. Muestra cómo somos y hemos sido las mujeres las que cuidamos y hacemos que la vida se sostenga, las que nos hemos organizado, las que hemos puesto el cuerpo y nuestras vidas para lograr alcanzar los derechos que hoy muchas tenemos. Somos la que en el contexto violento, este contexto nos ha obligado a crear nuevas formas de resistir, las que gritamos desesperadamente exigiendo justicia y aún así terminamos ignoradas, sometidas, criminalizadas, estigmatizadas, despojadas de nuestros cuerpos, torturadas, revictimizadas, indignadas, víctimas, asesinadas, siempre anónimas, porque la historia nunca recuerda nuestros nombres y mucho menos nuestros sueños. En cambio, el libro también nos muestra cómo el patriarcado hace que no nos importe si un hombre es un asesino serial de mujeres. Siempre ellos tienen la posibilidad de terminar ovacionados, reconocidos, recordados y siendo un ícono en un país. Así, de una forma que no es agradable de leer, porque no podría ser de otra manera, Bernardo Esquinca retrata la realidad mexicana, las manchas de sangre, el suelo lleno de huesos que pisamos, nuestra tierra sembrada de cuerpos sin identificar, como lo menciona en su libro. Nos invita a reflexionar por qué la violencia machista es el producto de una colectividad y todos somos responsables, en donde todas y todos estamos obligadas y obligados también a aprender cómo construir una realidad justa, una realidad diferente, una igualitaria. Bernardo nos invita a recurrir a la memoria como un antídoto contra la barbarie. Y así nos recuerda que es nuestra obligación no ser indiferentes, porque gracias a nuestra indiferencia los feminicidios prosperan. Como lo dice él, son como la cabeza de hidra. Si cortas una, brotan 2 más. Entonces debemos de ser como Sísifo. Nunca hay que parar de intentar detener la barbarie. Aunque lo hagamos 1 y 1000 veces, si vamos juntas y juntas venceremos. Por eso tienen que leer el libro, para que conozcan más. Hola, buenas tardes. Bueno, como creo que ya nos quedó y les quedó claro a todos, este libro toca temas difíciles, por no decir fuertes. Temas que muchos de nosotros sabemos que existen, situaciones que pasan, lugares, regiones crepusculares que existen, que las vemos día a día, ya no digamos en los noticieros locales o en las televisoras, las vemos en internet,
las vemos en nuestras redes sociales que son un poco más crudas, un poco más realistas, que no censuran tantas cosas. Sin embargo, algo que platicábamos entre nosotros es que estamos ya un poco o un mucho desensibilizados de la violencia. Cada día despertamos, nos metemos en la red social y, ay, mira, otro feminicidio. Simplemente esperando algo que sabes que va a pasar, aunque con todo el corazón deseas que no suceda ya. El libro, como mencionaban, es incómodo de leer, pero en esa incomodidad te mantiene enganchado porque quieres saber si de verdad va a haber justicia. Hubo justicia en este caso, que es el de Gregorio Cárdenas o Goyo Cárdenas. Basta con que ustedes pongan en el buscador de su preferencia el nombre para darse cuenta de la figura en la que se convirtió. A él se le dio el apodo o el título de El Monstruo por la misma prensa. Este libro nos lleva en viajes al pasado y al presente, bueno, también al pasado, el 2021. Nos va brincando de diferentes personajes, diferentes contextos de estos personajes. Vemos personajes muy distintos. Obviamente tenemos agentes de policía, periodistas, mujeres normales, amas de casa. Es un viaje muy interesante que la verdad creo que coincido con mis compañeros. Por más que nosotros les estemos aquí contando, lo tienen que experimentar por ustedes mismos. Bernardo logra hacer la lectura demasiado enganchante. No sé ni siquiera si esa es la palabra correcta. Es lo que comentaba también María, que ella en poco tiempo se lo terminó, creo que coincidimos todos en eso, en poco tiempo lo terminamos a pesar de lo crudo y lo difícil que es. Entonces, pues, estoy muy emocionada de estar aquí, de estar con Bernardo, y pues ya quiero hacerle muchas preguntas yo también. El libro, estaba haciendo un viaje con una amiga extranjera de Centroamérica, que igual también en Centroamérica estaba medio compleja la cosa, y lo que terminé de leer primero yo, y ella tuvo oportunidad de leerlo en el viaje, y obviamente a mí me horrorizó, me espantó, además que trabajo en temas de violencia, pero la reacción de ella cuando lo leyó me di cuenta que sí estamos insensibilizándonos. O sea, ella estaba súper sorprendida de que esas cosas fueran verdad, o sea, porque claro que el libro menciona muchos datos históricos, o sea, los datos históricos son ciertos, como que conversaciones, cosas así son las que son ficticias, pero hay unos datos que de verdad, o sea, sí sorprenden de lo surrealistas que son, o sea, sobre todo en el tema de la impunidad, o sea, que a Gregorio, que fue este personaje, y que intencionalmente no voy a decir su apellido, literalmente no pasó nada. O sea, él se pudo casar, pudo hacer una familia, pudo estudiar una carrera y no le pasó nada. Y si vemos las historias actuales, además, bueno, otro dato es que él había estudiado o estaba estudiando química y me remontó a uno, hace poco hubo un químico también en el Estado de México, feminicida. Entonces pareciera como un bucle que se repite la historia una y otra vez. Entonces sí me di cuenta que estamos insensibilizados un poco, o sea, estamos hemos normalizado tanto el tema de la violencia, y creo que también ese es un tema central que toca el libro, porque es cómo se aborda la violencia en los medios de comunicación y en el arte. O sea, los medios de comunicación ahora caen en un juego que en Colombia le pusieron un término que se llama pornomiseria, que con el pretexto de sensibilizar son gráficamente violentos o dan los detalles más mórbidos con el pretexto de sensibilizar. Y lo que pasa, de hecho Rita Segato, que también estuvo aquí ayer, ella alguna vez mencionó que para ella eso era un error porque lo que pasaba es que nada más hacía que hubiera imitadores, ¿no? O sea, como que era toda una estética en torno a la violencia y el feminicidio, que lo que hacía es que pues sí, que hubiera gente que lo quisiera repetir, que también es un tema que lo aborda el libro, ¿no? Que los feminicidas o los asesinos seriales se vuelven rockstars y tienen imitadores y tiene gente que se quiere casar con ellas, con ellos, que les escriben cartas en la cárcel, ¿no? Entonces, que en ese sentido también todas las personas somos parte del problema, ¿no? Cuando pasa un feminicidio, pensamos que es como algo lejano, o sea, como no pensamos que es algo cercano a nosotros porque no conocemos tal vez a las personas, pero, por ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, en el caso de Ingrid, que también fue un feminicidio muy sonado en la Ciudad de México,
que la forma en que se hizo el cuerpo del esposo fue muy escandalosa y se filtraron las fotos de la escena del crimen y de su cuerpo. Pues si yo veo ese video, o sea, ¿por qué querría yo ver un video donde se muestra explícitamente la violencia, no? O sea, ahí yo también estoy siendo parte de cómo se trata la información, ¿no? Si yo comparto ese video. Como que a veces no nos damos cuenta que también nuestra forma de consumir ese tipo de contenidos violentos, forma parte del problema, y creo que es un tema que me gustó mucho cómo se abordó en el libro, que tenemos que hacer conciencia de eso, o sea, como de qué manera estoy contribuyendo o no al problema, cuál es mi postura frente a ello, desde el hecho de ver una publicación en redes sociales, que parece algo muy inofensivo, pero que no sabemos que, pues, todas las implicaciones que eso trae. Y en ese sentido, yo estuve teniendo pesadillas los días que leí la novela. O sea, como que según yo en el día lo leía tranquila, pero en mi inconsciente estaba como el tema de la violencia. Lo disfruté mucho, pero también lo sufrí un poco y me hizo también cuestionarme como, pues sí, o sea, desde cómo está, porque por ejemplo yo soy súper fan de los podcasts de crimen, ¿no? Y en la mayoría de ellos, sí, o sea, nunca se menciona el nombre de las víctimas, que ese es otro tema que aborda el libro. Se centra más en los datos morbosos sobre el caso, y además si entran a Spotify seguro se dieron cuenta que son los podcasts más escuchados los de crimen. Entonces sí estamos ahí siendo parte, ¿no? ¿Desde dónde? Entonces pues sí, me quedé con esa reflexión. Gracias. Bueno, hola. Estoy muy contento de estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Esta iniciativa de que lectoras, lectores me presenten a mí, y por supuesto es una cosa que es en general en la FIL, me parece genial porque finalmente se trata la FIL de hacer el encuentro con las lectoras y los lectores, ¿no? Entonces, que estemos conversando aquí, estoy de verdad muy emocionado. Nayeli, por ejemplo, es veterinaria, María es dentista, Jimena es funcionaria pública, ¿no? Aunque ahorita pues en una pausa, pero sí, y Mario, profesor. Entonces está genial que podamos tener esta conversación entre amigas y entre amigos. Me parece que es genial. Muchas gracias por sus palabras, por su lectura generosa, y pues vamos conversando. Pregúntenme lo que quieran y digan rana y yo brinco. Bueno, a mí me llama mucho la atención, parece que tú abrevas de la tradición norteamericana de la weird fiction, inclusive noto en el aspecto de Somos Legión un poquito, ya se van a enterar cuando lo lean, un poquito la inclusión de esto, es decir, esta realidad, pero también mostrarnos de manera colectivizada ese monstruo que en Somos Legión es ficción, pero que en nuestra realidad es una realidad bastante cruel, de toda esa gente que quiere que se olvide la voz de las víctimas. Puede ser un poquito un meandro así chiquito. Cuando yo tenía, no sé, 10 años, me compré el cómic famoso de Superman contra Spider-Man. En la editorial del cómic aparece cómo los mexicanos hacemos campechanas, ¿no? Que en Estados Unidos le llaman crossover. Y a mí me parece que lo que tenemos aquí en el libro es un excelente trabajo de campechaneado, de material literario que tú vuelcas a nuestra realidad, y que además lo haces de una forma muy pedagógica, si te parece un adjetivo adecuado. ¿Cómo es que has llegado a desarrollar este estilo polifónico, un poquito de trabajo de archivo, un poquito de realismo, acompañado de esta nota supernatural horrorosa? Sí, es que el tema de los crímenes que cometió, los feminicidios que cometió Gregorio Cárdenas en los años 40 es muy complejo, tiene muchísimas aristas, ramas, etcétera. Y entonces no me basta un solo personaje para poder contar esta historia y para intentar entenderla, sobre todo, porque esa es mi idea con este libro, por qué se dio una violencia de este tipo, ¿no? Entonces necesitaba de muchos personajes, varios de ellos que sí existieron en la vida real, pero incluso inventar algunos que me ayudaran a llenar los huecos, porque como sucede en este país, en el que no hay justicia y en el que se oculta mucha información, etcétera, pues por más que investigara y que yo fuera a los archivos, etcétera,
hay muchas cosas que no sabemos de esta historia. Entonces ahí entraba también la parte de la imaginación, no para inventar cualquier cosa, sino para intentar apegarme a la realidad de lo que no sabemos y llenar esos huecos, ¿no? Entonces necesitaba muchas voces que me ayudaran a contar esta historia, pero también, como yo soy un narrador, digamos, de origen sobrenatural, que siempre tiendo hacia lo fantástico, aunque haga una novela histórica como lo es esta, la cabra tira para el monte. Entonces hay momentos en el que el yo meter dentro de una historia que sí ocurrió cuestiones sobrenaturales, que es algo para mí muy natural, me ayudaba a también rellenar estos huecos. Por ejemplo, no, pues tampoco es un spoiler así como muy fuerte, pero hay una medium que es importante, ella es ficticia, es un personaje ficticio, y hay una medium que tiene un papel importante a lo largo de la novela, y ella puede conversar a través de ser una medium en el más allá, puede conversar con las víctimas de Gregorio Cárdenas, ¿no? Entonces, estas herramientas de lo sobrenatural me ayudan, además de que pues, a mí me gusta meter esos temas. Creo que es intentar ser solo realista en una novela histórica me pone en un corset, ¿no? En algo muy ajustado, y el hacer esta mezcla de géneros, histórico, policíaco, fantástico, sobrenatural, terror, me da más libertad para poder abordar este tema tan complejo. Gracias. Yo quería preguntarte, pues como es un tema tan fuerte, mientras escribías la novela, ¿cómo te atravesó el tema? O sea, ¿cómo dormías? ¿Te afectó en tu cotidianidad? ¿Cómo te impactó? Sí, también tuve pesadillas, te lo digo con toda honestidad. Yo tengo una hija de 10 años y parte de este abordaje, de este interés mío en intentar entender de dónde viene la violencia machista, tiene que ver porque quiero que ella crezca, y no solo ella, obviamente todas las mujeres en este país, pero digamos, por lo más cercano que yo tengo, que es mi hija, quiero que crezca segura y que todas las mujeres en este país puedan estar tranquilas sin sentirse vulneradas, ¿no? Entonces, pues claro que me afecta, y sobre todo la reconstrucción histórica, bueno, no deja de haber cierta distancia en los hechos, pero a la hora de abordar todo lo que tiene que ver con el Estado de México, porque la historia ocurre en los años 40, pero también tiene un vínculo importante con el presente, con el feminicida de Atizapán, que fue capturado durante la pandemia. Entonces, parte importante para mí era intentar entender también lo que es el Estado de México, que es el estado más violento del país, donde se dan todos los crímenes que ocurren en México exponencialmente, incluido el feminicidio. Entonces es una especie de dimensión desconocida, lo mencionaba Mario, porque los peores males de este país ahí están reflejados al cubo. Entonces, esas historias que sí son muy recientes, como esta historia terrible, todas lo son, pero esta ejemplifica como ninguna el horror, esta historia que supimos de apenas hace unos años del papá que va por su hija a la escuela en bicicleta, pero empieza a llover, la sube a un colectivo y el colectivo se empieza a ir, confundido entre otros colectivos que son idénticos. El papá intenta alcanzar en su bicicleta, no puede, se pierde, y esta niña, que lo era, aparece muerta al día siguiente. Entonces ese tipo de historias, pues claro, nos afectan a todos, y al volverlas a traer a esta historia, porque es importante entender todo esto que está pasando, por supuesto que afecta en mi ánimo. Pero bueno, creo que lo digo, yo escribo lo que es la cuarta de forros, el texto que está aquí atrás. Para mí era importante escribirlo y firmarlo, porque es como mi postura sobre el libro, y es justamente lo que ustedes ya mencionaron. No es agradable leer un libro como este, por supuesto no fue agradable escribirlo, pero hay que escribir estos libros y hay que leerlos, porque si queremos combatir esta violencia hay que entender de dónde viene. Entonces, bueno, pues sí fue una experiencia fuerte para mí, pero
convencido de que había que hacerlo y que había que hacerlo con mucha responsabilidad, de no solo centrarme en la figura del feminicida, de hablar de las víctimas, de hablar de los deudos, pero sobre todo entender el contexto social. Para mí era bien importante porque creo que no ha cambiado mucho, desgraciadamente, y por eso esta violencia continúa repitiéndose. Yo tengo una pregunta. Me queda claro que para poder contar la historia como la cuentas, sin devolver la culpa a las mujeres de ser las víctimas, porque ese es un factor que me queda claro, que tuviste que sensibilizarte, entender cómo funciona el círculo de la violencia, y noto en tu libro que también entiendes perfecto la responsabilidad que se tiene de parte de los hombres para poder transitar hacia vivir en una comunidad, en una sociedad más justa e igualitaria. Y me gustaría preguntarte del tema de masculinidades, cómo comenzar a invitar a los hombres a que trabajen en sus formas de ejercer su masculinidad, en cómo desmontar estos mitos que nos han dicho que los hombres no lloran, que para ser hombre hay que ser arriesgado, atrevido, arriesgar tu vida para quedar bien y demás. Siento que en el libro perfectamente lo consideras, porque, por ejemplo, cuando la medium está platicando con Lina a través de Rita, el mensaje que dice es a las mujeres: alerta, alerta cuando estén con un hombre violento, que se entrelaza con la historia del estudiante, que va relatando cómo el círculo de la violencia va avanzando hasta que llega al feminicidio. Me queda claro que sí devuelven la responsabilidad. Todos los esquemas de lo que se ha estudiado, porque es una mujer, y además una mujer ya mayor. La mayoría de los feminicidas son muy jóvenes. Feminicidas seriales, ¿no? Porque es un perfil específico. Entonces, pero además mataba a mujeres de la tercera edad, ¿no? Y era a la vez una luchadora en el ring, tenía su personaje, y a la vez una madre ejemplar, de verdad. Entonces, ¿cómo era capaz de ser una madre que luchaba en el ring por sus hijos, pero a la vez ejercer esta violencia feminicida, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso interesante. Justamente mi intención ahí también era entender por qué se dio esta violencia, ¿no? Y eso es lo que explora este libro, y entonces es un libro que le ha ido bien, afortunadamente, y entonces la misma gente de Storytel me dijo, bueno, ahora vamos a hacer Gregorio Cárdenas, porque también ha sido, como han mencionado aquí en esta mesa, pues un personaje que se convirtió en un ícono, ¿no? Casi en una estrella, porque es uno de los feminicidas más famosos que ha habido en México. Entonces había justamente que indagar por qué se volvió este personaje icónico, cuando lo que tenemos que hacer es entender que no hay que darles el trato de estrellas, que son feminicidas, que no son monstruos como la prensa insiste todo el tiempo, el monstruo, no son monstruos, son humanos, viven entre nosotros, hay que detenerlos. Entonces, son dos casos emblemáticos para tratar, para analizar, para hacer esta exploración de estas violencias feminicidas, que por desgracia sigue muy vigente en nuestro país. Entonces, en conjunto con Almadía, por supuesto que es mi editorial, se pueden escuchar ambos libros, quien prefiere escucharlo como una audioserie con actrices, con actores, o leer el libro, o las dos cosas, ¿no? El texto es el mismo. Entonces, así se dio este proyecto en conjunto con Storytel, Almadía, y habrá un tercer volumen que apenas voy a empezar a investigar, quiero que sea una trilogía, y va a ser sobre las poquianchis, este caso de los años 40, 50 y 60, que se dio en parte en México, en Guadalajara, en Guanajuato. Eran 4 mujeres hermanas, eran matronas, tenían prostíbulos, y a las trabajadoras sexuales las obligaban a trabajar, las mataban, las torturaban. Es un caso de trata, ¿no? También, por desgracia, con mucha vigencia en nuestro día a día. Entonces, es este proyecto, ¿no? Es este proyecto de indagar en estas violencias, que la literatura nos permite hacer una pausa en medio de la vorágine de los medios de comunicación, que no es su vocación tampoco reflexionar, pues es la noticia del día y al día siguiente ya hay otra, y entonces un poco la serpiente que se muerde la cola. No hay el tiempo para la reflexión. La literatura sí nos lo permite, detenernos, ahondar a fondo, ir a fondo de este lodazal y salir de ahí con algunas reflexiones. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, vamos bien.
Bueno, yo te quería preguntar, las víctimas toman un lugar importante en la novela y se busca como visibilizarlas. Preguntarte si tú tuviste algún acercamiento en el proceso de investigación con las familias de las víctimas o cómo te acercaste a su historia, cómo... Ya. Bueno, es un caso de hace más de 80 años, ¿no? Entonces, en ese caso no tuve, o sea, no, es difícil, y sobre todo porque 3 de las víctimas de Gregorio Cárdenas eran trabajadoras sexuales de una condición social muy pobre. Entonces, se sabe casi nada de ellas. Eran realmente personas invisibilizadas, personajes muy marginales. La cuarta y última víctima de Gregorio, Graciela Arias Dávalos, era su compañera en la escuela y era una chica de clase media. Entonces de ella sí se sabe más, un poco más, no mucho más, pero sí un poco más. Entonces ahí fue un trabajo también como de mucha honestidad de mi parte, porque me interesaba visibilizar a las víctimas, pero tampoco quería inventar cosas. Ahí sí que sería complicado para mí, como hombre blanco privilegiado, ponerme en los zapatos de una trabajadora sexual de los años 40 en extremo grado de pobreza. En cambio, en los zapatos de Graciela sí podía ponerme un poco más, porque Graciela es una chica de clase media y yo soy una persona de clase media. Entonces aparece más el personaje de Graciela. Sentí que naturalmente yo podía poner un poco su voz, ¿no? Y a mover al personaje antes de que sea víctima de Gregorio. Pero en el caso de las trabajadoras sexuales, encontré una noticia en los periódicos que investigué que me pareció que eso iba a servir más para retratar lo que pasaba con ellas. Y fue la noticia de una de las víctimas, trabajadoras sexuales, que nadie reclamó su cuerpo y que sus compañeras trabajadoras sexuales tuvieron que trabajar el doble de lo que trabajaban actualmente, normalmente, para conseguir una cantidad de dinero y comprar el ataúd más barato que pudieron comprar para que tuviera un entierro digno. Entonces esa escena la recreo en la novela y me parecía que eso era una manera mucho más congruente de mi parte y verosímil de mi parte para darle justamente voz a estas víctimas que estaban absolutamente marginadas e invisibilizadas. Entonces, bueno, es un poco, ¿no?, un ejemplo como respondiendo a tu pregunta de cuál fue la labor. Y también para mí era importante eso, no forzar el darles voz a las víctimas, pero sí aparecen y era importante que aparecieran. Yo tengo una pregunta. En tu trabajo para poder publicar el libro, en el trayecto, en el transcurso de poder lograrlo y de poder tenerlo impreso, ¿cuántas mujeres te ayudaron? ¿Como editoras, amigas, colaboradoras que te contaron historias o a lo mejor que pudieron compartirte enfoques? ¿Sí hubo mujeres que trabajaron en equipo contigo? Bueno, en general en mi vida tengo la fortuna de estar rodeado de mujeres que son muy importantes para mí, empezando por mi hija. Claro que a ella no la involucré en esto porque no, es un poco fuerte para ella todavía, tiene 10 años. Pero sí, en el equipo de Almadía hay varias mujeres, Ari, que también, las dos se llaman Ari, que están en Almadía y son pilares de Almadía, siempre están muy cerca de todo lo que hago. Y ahorita el editor de Storytel es René, pero la persona que me encomendó la Mataviejitas y que me encomendó Gregorio Cárdenas se llama Aranzazú Núñez. Ella ya no está en Storytel, pero ella inició todo esto. Ella fue la que me pidió estos temas y con ella trabajé muy de la mano tanto el tema de Asesina Íntima como La Región Crepuscular, y recibí de ella muchísima orientación. Ella fue la que me dijo: hay que empezar con La Mataviejitas, hay que empezar el capítulo de La Mataviejitas, o sea, el primero es sobre los amores, porque era una persona muy enamoradiza, incluso se casó en la cárcel. Entonces hay que empezar por acá. Me guió mucho, por ejemplo, hay una cantidad de páginas que yo tenía que entregar porque deben durar 1 hora los capítulos en audio, ¿no? Entonces, cuando yo hice el primer capítulo de La Mataviejitas, le dije, tenía que ser 20 páginas. Le dije, la historia real de los amores me dio 10 páginas. No puedo hacer más. Y aparecía
en esas páginas una periodista, que fue la que vio a la Mataviejitas y la entrevistó cuando no se sabía que era la Mataviejitas, la ve en la lucha libre. Y me dice, ahora cuenta la historia de la periodista. ¿Quién es? Porque también es una víctima colateral. Y entonces ella me dio ese gran tip, y todos los capítulos están un poco así, es como la parte más realista y luego viene como esta invención de qué pasó con todas las personas que de algún u otro modo fueron tocadas por la vida de la Mataviejitas y por el accionar de la Mataviejitas. Y acá también me acompañó mucho ella me dijo, pon a un personaje femenino investigando y que ate el presente, etcétera. Entonces conté con una muy buena guía y bueno, por supuesto, amigas y amigos, pero tú me preguntabas por mujeres, amigas con las que confío, que leyeron el manuscrito, que me dieron sus opiniones, y me sentí muy acompañado en ese sentido. Dentro de Almadía también Patti Salinas, que es una de las editoras de Almadía, leyó el manuscrito, me hizo comentarios que me sirvieron mucho, entonces sí, claro, fui muy bien acompañado. Bueno, yo tengo otra pregunta curiosa, ya es la última de mi parte. En el libro, como les comentábamos, conocemos mucho a Gregorio, mucho más de lo que a lo mejor quisiéramos, pero tocas un tema relacionado obviamente con él y con otros personajes, que son las primeras investigaciones sobre estudios psiquiátricos que se realizaban en aquella época. Mencionas por ahí la Castañeda. ¿Cómo fue tu investigación para enfocarte precisamente en esos temas? ¿Recurriste a periódicos de la época, en internet, con investigadores? ¿Cómo fue esa parte de la investigación en específico? Sí, hay mucha información de la época y sobre el caso de Gregorio Cárdenas, y hay muchos libros a los cuales pude acudir, pero sobre todo la investigación hemerográfica, ¿no? Todos los periódicos de la época que abordan muy bien el caso y que te dan mucho la sensación de qué es lo que pasó en ese momento. La psiquiatría estaba en pañales en ese tiempo en México y no se podían poner de acuerdo los psiquiatras de qué es lo que tenía Gregorio Cárdenas. El mismo Gregorio Cárdenas fungió un papel de confundir, de hacerse el chistoso, estoy loco, no estoy loco, me acuerdo o no me acuerdo de lo que hice, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo más interesante de la investigación hemerográfica es que no solo son las noticias sobre lo que estaba pasando, sino, por ejemplo, también los anuncios, los comerciales de la época, lo que se vendía en esa época, los restaurantes que había. Eso también me daba mucho el tono para escribir la novela, no solo la noticia. Estaba la Segunda Guerra Mundial en ese momento, México era parte de la Segunda Guerra Mundial, se hacían los obscurecimientos porque se temía que pudiera ser bombardeada la Ciudad de México. A las 8 de la noche se apagaban todas las luces, la ciudad se detenía. En medio de esas sombras medraba Gregorio Cárdenas en su automóvil. Entonces, sí, por supuesto hubo una investigación que fue muy importante, pero te digo, no solo las noticias, los libros, sino lo que estaba en los periódicos, en las noticias de otras cosas, en la vida cotidiana, que me dio muchísimo cómo llevar esto a que fuera más verosímil, el tono de la época. Bueno, creo que ahora sí ya llegamos al final. Bueno, pues agradecer al programa Los Lectores Presentan la oportunidad. La verdad es que pocas veces tenemos la oportunidad de preguntarle directamente a las y los autores las dudas que tenemos o expresar nuestras opiniones. Y gracias a ti, Bernardo, no sé si quieras concluir. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes, Jimena, Mario, María, Nayeli, me han hecho muy feliz, gracias, me ha encantado platicar con ustedes, a todas y a todos ustedes por venir. Solo decirles que nos vemos ahorita, las que quieran y los que quieran, en el stand de Almadía para la firma de libros. Acá tenemos que despejar este salón, no solo la firma de libros, conversar y que se beban un mezcalito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.